Buenos días, mi niña. ¿Qué susto me has dado, papá? ¿Tienes planes para hoy? Sí, le he dicho a mis amigos que se vengan a casa. Oh, pues me alegro. Yo tendré que hacer unas cosas. Nos vemos luego. Adiós. Secretos a tu alrededor, amigos de corazón, familia que se transforma, un arma que los destruye, un acto puro, solo se salvará uno. Date prisa, no te pares, sigue la brisa y sus colores. ¿Qué es esto? Bueno, falta poco para que vengan mis amigos, luego se lo cuento. ¿Qué es eso? Oh, niñita, ¿te has caído? Ay, mi corazón gusanito. Dame tu mano y te ayudamos. No, ya me levanto yo sola. Nada, no sé muy bien qué busco. Vi unas luces. ¿Las has visto? ¡Las ha visto! Había un cofre con una carta y nada más. ¿Te pareces a un grupo de chicos que han pasado por aquí? ¡Mis amigos! Pues eran 5, así de extraños y bajitos como tú. Si quieres, podemos decirte dónde han ido. ¿Están muy lejos? No, sigue. ¡Mis amigos! No tan rápido. Sabemos que en el cofre no solo había una carta. No sé a qué te refieres. Sabemos que en tu posesión hay un collar mágico. Nos pertenece. Este cofre apareció de repente en mi casa. ¿Lo habéis puesto vosotras? Puede, llevamos tiempo buscando ese collar, pero solo se le aparece a una descendiente de una mestiza entre bruja y hombre lobo. ¿Mestiza? ¿Bruja y hombre lobo? ¿Qué intentas decirme? ¿No te resulta raro que tu madre sea una coleccionista de escobas y tu padre sea ausente una noche al mes cada luna llena? ¡Eso es imposible! Aquí tus poderes que te sobran. ¡Hija, ya estamos aquí! ¡Hija, corre! ¡No puedes correr más que una escoba! ¿Has perdido a tu familia y a tus amigos? ¡Sabes lo que es nuestro! ¡Jamás! No creas que tus trucos nos van a detener. A ver qué puedes hacer con esto. ¡Ah! ¡Ah! Tienes que explicarme muchas cosas, pero antes voy a sacar a mis amigos de ahí. Mira las agujetas que tengo y mira que esta semana no he hecho pádel. Te hace mayor, cariño. ¿Un vaso de leche, papá?